Usted es un tema muy importante, mucho de actualidad, porque la educación y la familia son valores que han ido tergiversándose en esta modernidad que estamos viviendo. Entonces vamos a tocar ese punto para establecer ciertas bases. Me acompaña la pedagoga Marta Cortés, con especialidad en recursos humanos. Y también tengo el gusto de estar acompañado por la pedagoga Hilda Navarro, con especialidad en programación neurolingüística. Y vamos a abordar esos temas. La pedagogía es la ciencia que se encarga del proceso educativo. Y ese proceso educativo tiene tres actores muy importantes, que son el alumno, obviamente, los docentes y los padres de familia. Entonces vamos a ver qué función tiene cada uno de ellos, qué rol va a desempeñar. Y para eso va a empezar Lupita a hablarnos qué es la familia. Bueno, para comenzar, la familia, como la palabra lo indica, famulado, servidumbre, se refiere a la agrupación de personas que están ligados a deberes y derechos en el mutuo orden de su naturalidad, de lo que se deben entre ellos mismos. La familia está ligada o lleva algo de divino, pues es Dios el que la ha creado. Su función es de servir de puente, de reintegrar a el individuo a la sociedad y forjando en ellos las virtudes que solamente se pueden forjar dentro del hogar. También Monseñor Tedeschini nos afirmaba que la familia es la continuadora de la raza. Es el molde donde se forja el carácter, de donde se nace, debe de haber en la familia esa mezcla de santidad y de heroísmo para saber llevar bien a cabo esta tarea, pues la familia es el germen de la verdadera grandeza de los pueblos. La familia va a ser nuestra base para que pueda existir en una sociedad, una nación. Y esta debe de perdurar tanto como la vida humana en la tierra. La palabra educación encierra un misterio muy grande para la vida humana y es uno de los secretos de la grandeza que tiene la familia, pues tiene la misión de elevar al hombre. El hombre y la educación la educación tiene la función en el hombre de elevar sus facultades intelectuales y morales. No puede llegar así por sí sola si no se le da un proceso educativo, a menos de que sea por una fuerza externa de Dios que haga un milagro. El hombre no puede conseguir su propio fin por sí mismo, necesita de la educación. Y si lo vemos así, todo ser tiene un fin, una tendencia a la que tiene que llegar, algo que tiene que alcanzar. Debería de ser suficiente su total desarrollo para poder llegar a su fin, que por eso está el crecimiento natural que se le va dando con la educación. Pero al final, todo ser tiene esa obligación, ese derecho a obtener la educación. Y esta tiene la misión de elevar al hombre, de darle a él toda la perfección que se requiere. Y es aquí donde entra la misión de la familia, pues ella tiene la misión, ese requerimiento, es de ella quien le compete dar esa educación. Y hay una sentencia que me llamó a mí mucho la atención porque dice: en la educación lo que compete a la elevación, a llegar a ese fin de la familia, a los hijos, y da una elemental razón. Quien da la vida al ser tiene la obligación de dar la perfección a ese ser. Muy bien, muchas gracias Lupita. Tomaste un punto que a mí se me hace muy primordial en la educación de los hombres, de los humanos. Hace tiempo yo observaba que los animales en poco tiempo alcanzan la madurez. Si se fijan, nuestras mascotas en poco tiempo ya tienen cierta madurez, cierta independencia y hasta ciertas cualidades ya reproductivas en poco tiempo, pero los humanos no, tardamos muchos años. Y acá se llega a ser adulto hasta los 18 años, entonces todo ese tiempo es un proceso constante de educación, de formación, y esa formación, ¿a quién le compete o a quién tiene esa obligación? Obviamente, como nos mencionaba Lupita, es la
la familia quien debe darla. Es de esa pequeña sociedad que va dando la formación al individuo hasta que llega a la madurez, hasta que llega a valerse por sí mismo en los medios externos al hogar. Hilda va a ahondar un poco más en el papel de la educación dentro de la familia. Por favor, Hilda. Gracias. No nos cabe duda con lo que nos dijo mi compañera, la importancia de la familia en la educación, ¿verdad? No nos cabe duda. Pero desgraciadamente, últimamente en la familia se están olvidando de esa misión educativa que se tiene. Y se puede ver en cualquier ámbito de la sociedad, ¿eh? No es algo específico de un grupo. En mi práctica docente he tenido la oportunidad de dar clases en colegios en el que los papás pagan 6,000 pesos al mes por la educación primaria o preescolar de sus hijos. Para mí es mucho porque fue más de lo que pagué yo en la universidad. Y también he tenido la oportunidad de estar en escuelas públicas en el que el papá no paga nada, relativamente, ¿no? Pero el problema es el mismo. Cuando la familia falta, cuando la educación familiar falta en el alumno, se ve igual, no más que con zapatos de marca, siendo de la clase que sea, se ve igual. Se ve como un vacío en el alumno. Y desgraciadamente va acareciendo la educación también en las instituciones, porque va el maestro y ¿cuál es la obligación de los maestros de escuela? Enseñar gramática, matemáticas, español, ciencias, pero llegas a tu salón de clases y estás viendo que el niño está careciendo de algunas cualidades, entonces dices, no, voy a parar esto, es más importante esto. Y se va atrasando la educación, porque el maestro está haciendo las veces del padre. Hay veces que uno necesita enseñar al alumno a tener orden, a tener disciplina, a tener respeto por los mayores, con sus compañeros, a convivir. Pero que no se supone que en la familia tendríamos que enseñar esto a nuestros hijos. Entonces en la escuela solamente fueran a aprender esas cosas que les digo. Y el deterioro en la educación viene de ahí, del centro, del punto, de la familia. No es en todos los casos, y hay veces que nosotros tenemos que entender que educar a un hijo es lo más difícil que se puede hacer, o lo más fácil, según como lo queramos ver. Pero necesitamos saber qué hacer para poder hacerlo, porque a lo mejor nos estamos gastando todas nuestras energías y no le estamos dando al clavo, no le estamos dando al punto. Que eso también es importante verlo. Muy bien. Sí es cierto eso que mencionas, Hilda, y también es cierta esa frase de que la escuela es como el segundo hogar, pero el hogar debe ser la primera escuela también. Entonces muchas veces olvidamos esa idea de que nuestros hijos tienen que ir a la escuela a aprender las ciencias, aprender tal vez las artes, aprender algún oficio, pero las virtudes, las actitudes o la convivencia, eso lo tienen que aprender en casa. No tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela a darle doble trabajo al docente. O sea, tanto papás como docentes participan en la formación del individuo, pero debemos tener bien claro qué oficio le toca a cada quien, qué conocimientos o qué competencias le va a tocar a cada quien, y no solamente saberlo, sino ponerlo en práctica. Le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Marta Cortés para que continúe ahondando más en estas mismas ideas, por favor. Gracias. El apóstol, en el capítulo 6 de su carta a los fieles de Efeso, les hace un llamado muy especial y les dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos, más allá, edúquenles en la disciplina y en la convicción. ¿Qué entendemos por no educarlos en la ira?
yo lo comprendí como en no cargarles la mano en algo que no es, o como esas veces que nos encontramos que en casa se educa a gritos, a regañadientes se hacen las cosas, o se les inculca la educación, o también esto que también es importante, el amor a Dios por obligación, y no debe de ser así, debe de infundirles en su corazón una convicción total. Según Crisóstomo, más grande que los escultores, que los pintores, son aquellos que saben forjar el alma de los jóvenes, pues podemos encontrarnos también universidades que forman las inteligencias, pero más grande que todos ellos son los padres de familia, porque están forjando desde las primeras edades, desde los niños, la educación de ese ser humano que después va a ser parte y se va a integrar en nuestra sociedad. Y podemos verlo en la historia. La familia es esa base, ese cimiento fuerte que da a vida, que da a los hombres a la sociedad. Por eso es tan importante esa labor educativa que tiene la familia. La educación en la familia no consiste en imponer reglas, sino más bien podemos ver que los padres deben de educar a sus hijos con el ejemplo de cómo llevan ellos mismos la vida. Debe de haber en ellos una renuncia, y esto a mí me sorprendió mucho, quizás a algunos también. Los padres deben de renunciar a sí mismos, velar a la educación de sus hijos como el ángel de la guardia, que siempre está ahí, que siempre está al pendiente. Y siento que es una misión tan importante, que se debe de dar con una mano firme, se debe de educar con el corazón, ganarse a los hijos con el corazón. Así es como podemos educar de la mejor manera dentro de la familia. Después, hace como mucho hincapié en que pobre de aquel niño que su madre desde pequeño no lo haya educado con mano firme, porque después no vaya a ser como esta sentencia que se da. Es mejor que los niños lloren cuando son niños a que los padres después lloren cuando sus hijos ya no son niños. Don Bosco también nos enseña mucho sobre esto y quiero citarlo un poco porque me gusta mucho cómo él se enfoca en la educación para la familia. Él les dice cómo deben de educar, cómo debe de ser. Él tenía un sistema muy bueno que era un sistema preventivo y dice, ya hace hincapié en la comunicación, en saber educar con el corazón y en el de saber corregir estrictamente. Es así como vamos a encontrar esto, siendo los padres ellos mismos los que renuncien por amor para estar siempre velando la educación de sus hijos. Muy bien. Ahora que mencionabas eso de la carta de San Pablo a los Efesios, recordaba que José Vasconcelos en La raza cósmica decía que el hombre, hay tres niveles, ¿no? Al principio hacemos las cosas por temor. Tal vez siendo niños tememos que nuestro padre nos castigue y por eso hacemos las cosas. Pero después un nivel más alto de convicción sería hacer las cosas porque es nuestro deber. Sabemos que debemos hacerlo y lo hacemos. ¿Por qué vas a misa? Porque es el deber. ¿Por qué haces honores a la bandera? Porque es mi deber. Pero más que eso, es la convicción, estar convencido firmemente de que lo que haces está bien hecho o de que tenemos que hacer el bien. Entonces desde la familia es donde va el niño aprendiendo convicciones. Dicen también que el odre o el recipiente del vino conserva para siempre el olor del vino que se le derramó por primera vez. Entonces lo que el niño aprende en casa en los primeros años es lo que va a determinar su personalidad, su carácter, sus valores, sus virtudes a lo largo de toda su vida. Para eso, Hilda nos va a terminar de explicar qué tiene que ver la formación del niño y cuál es la función de la familia para que ese niño alcance su último fin. Sí, voy a también retomar un poquito de la educación de San Juan Bosco, junto un poquito con el método Montessori, que es muy parecido. Y ese da 5 aspectos de qué podemos hacer o en qué nos tenemos que enfocar en la educación de nuestros hijos. El primero dice
que hay que enseñarlos a autorregularse, perdón. Que esto significa que ellos estén viendo su comportamiento y sus emociones y que lo sepan controlar o manejar de acuerdo a las situaciones que se están viviendo. Esto va muy de la mano con la urbanidad, ¿no? Si mi niño no sabe que en una fiesta es para divertirse, gritar, bailar, saltar, pero si vas a un recinto en donde necesitan de su silencio, ahí tiene que saberse comportar en los diferentes lugares en los que estamos. También está el tener mucho cuidado en en las habilidades sociales, porque en los primeros años de vida, como ya lo dijeron, son tan importantes para el humano que aprende de ahí a cómo comportarse con la sociedad. Si estoy viendo que a mi papá yo lo puedo chantajear, que a mi mamá yo le hago un berrinche y me hace lo que sea, yo voy a pensar o voy a crecer pensando que esa es la forma de comportarme con mis semejantes. Si yo pegando consigo las cosas, así lo voy a hacer cuando sea grande. También al contrario, si yo sé que hablando con amor, hablando con caridad, con paciencia, puedo lograr lo que necesito, lo voy a hacer también. Eso se hace en los primeros años de vida, por eso tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. También la empatía, trabajar la empatía con los niños es tan grato, porque no solamente ayudas al niño a solucionar problemas bien básicos, sino también al adulto, que ahorita es el niño, pero después va a ser un adulto y va a saberse comportar en esta sociedad que tanto necesita de la empatía. La motivación es un camino de ida y vuelta. Si tú motivas a tu hijo, si lo ayudas a que quiera crecer académicamente, él va a tener logros y esos logros lo van a motivar aún más y su autoestima va a mejorar la forma en la que ve el mundo, en la forma en la que se comporta con el mundo. Va a poder lograr sus objetivos porque va a estar acostumbrado a conseguir eso que tanto le llama la atención. Y por último, la autoconciencia. Importantísimo conocernos, hacer que nuestros hijos se conozcan, que conozcan sus habilidades, sus emociones, para que puedan tener el control, ¿no? Para que puedan saber cómo se van a comportar. Papás, si ponemos atención en esto, los que vamos a salir ganando somos nosotros. Y nuestros hijos, que es mejor. No queremos lo mejor para ellos, hay que procurar hacer estas cosas para que ellos también puedan estar y lograr los objetivos para los que se planean. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Hilda, a Marta por su importante aportación a este tema. No sé ustedes, pero para mí fue de mucho provecho ver el alcance que tiene la educación que le damos a nuestros hijos en casa. Ver que es algo, tal vez al principio un poco áspero, un poco difícil, pero después son caminos que se van allanando, son veredas que se van aplanando para que podamos circular, para que nuestros hijos no tengan tantas dificultades que tal vez uno mismo las provoca, para que nosotros después no tengamos tantas dificultades con nuestros hijos. Y que lo más importante que yo veo aquí es que cada quien alcance su último fin, que cada quien logre ejercer su vocación y alcanzar su última finalidad. Espero que a todos les haya servido este pequeño foro y si tienen algún comentario, alguna pregunta, no duden en escribirlo ahí en la caja de comentarios y en la brevedad estaremos ahí contestándoles. Les agradezco mucho a todos su atención y espero verlos en una próxima emisión de nuestras cápsulas. Muchas gracias. Muchas gracias.